Las redadas nocturnas han sacudido las zonas residenciales de México, con reportes que confirman la detención masiva de migrantes. La noticia ha corrido como pólvora en redes sociales, dejando a muchos con la boca abierta. Esto ya no es solo un asunto de frontera. La orden viene directo desde las cúpulas del poder y marca un cambio radical en la política migratoria del país. Pero, ¿qué implicaciones tienen estas acciones para la comunidad y para el futuro de la migración en nuestro país? ¿Estamos frente a un cambio que nadie vio venir? ¿O es esto solo la punta del iceberg de algo mucho más grande orquestado desde fuera? Si quieres entender lo que realmente está pasando, cómo esto te afecta en tu colonia y por qué tu privacidad podría estar en juego, quédate con nosotros. Y si te importa este tema y quieres estar al tanto de la verdad sin que te metan goles con cuentos chinos, suscríbete ya mismo para no perderte nada. Sección 1. El rugido nocturno. Cuando el silencio se rompe, 700 palabras. La tranquilidad de la noche se hizo añicos en varias colonias de clase media y alta en ciudades clave de México, desde el Bajío hasta el centro. No fue el estruendo de un accidente, ni el ladrido incesante de un perro. Fue el despliegue de operativos migratorios a gran escala que hasta ahora se creían exclusivos de zonas fronterizas o de tránsito. Los vecinos, gente acostumbrada a su rutina nocturna, quizá una serie, un mate o simplemente el arrullo del silencio, se encontraron de pronto con el ir y venir de vehículos oficiales, luces intermitentes y, lo más impactante, la visión de familias enteras siendo escoltadas. Las grabaciones de celular, grabadas desde balcones y ventanas, muestran una coreografía de detención ejecutada con una frialdad casi militar, contrastando brutalmente con la calidez habitual de estos barrios. Esto, damas y caballeros, es un giro de tuerca digno de una trama política intensa, pero con consecuencias muy reales. Se dice que la orden viene desde arriba, de esas oficinas donde el aire acondicionado funciona a toda máquina. Y el café siempre está recién hecho, pagado con tus impuestos, por cierto. La estrategia, si es que así se le puede llamar, parece ser una de cero tolerancia que busca desincentivar la permanencia irregular en el país, incluso en los rincones que antes se consideraban seguros, para aquellos que, con mucho esfuerzo, han logrado establecerse, aunque sea de forma precaria, trabajando en la construcción, en servicios o en pequeños negocios. La sorpresa no solo fue para los migrantes, sino para los propios ciudadanos mexicanos que al despertar se encontraron con un nuevo panorama. El problema de la migración, que antes veían en los noticieros o en los informes de Tapachula, ahora estaba literalmente en su calle. Se habla de que estas operaciones se llevaron a cabo con una precisión casi quirúrgica. Se susurra en los pasillos de Bucareli que detrás de esto hay un trabajo de inteligencia detalladísimo. Fuentes anónimas, esos valientes que te pasan el dato pero no dan la cara como debe ser, aseguran que se incluyó el monitoreo de redes sociales, el rastreo de movimientos financieros atípicos y el uso de bases de datos compartidas. ¿Espionaje casero? ¿O simplemente la aplicación de herramientas modernas para un problema que se les salió de las manos? Lo cierto es que la efectividad de los operativos ha dejado a muchos rascándose la cabeza, preguntándose de dónde sacaron tanta información. En una de las colonias más afectadas en la periferia de la Ciudad de México, se reportó que en cuestión de horas, varias casas que antes mostraban signos de intensa ocupación fueron vaciadas. Los vecinos, por supuesto, tienen sus propias teorías, desde la mano dura necesaria para poner orden hasta la violación de derechos humanos y la criminalización de la pobreza. Y aquí la línea es más delgada que un hilo de araña. Lo que inquieta profundamente es la metodología. Estos operativos en zonas residenciales indican una sofisticación y un nivel de coordinación que antes solo se veía en casos de alta delincuencia organizada. Esto sugiere que las agencias de seguridad y migración están operando bajo un nuevo y más amplio mandato. La implicación de que estas redadas se extiendan a zonas residenciales plantea una serie de preguntas incómodas que nos deberían quitar el sueño. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para controlar el flujo migratorio, sacrificando quizás garantías individuales? ¿Qué significa esto para la percepción de seguridad y privacidad de todos los ciudadanos, migrantes o no? Porque hoy son ellos. Mañana, ¿quién sigue? ¿Cómo garantizamos que la misma tecnología de vigilancia utilizada para identificar a migrantes irregulares no se use después para otros fines?
El mensaje que se está enviando a la comunidad internacional es claro: México ya no es el patio abierto que solía ser. La incertidumbre se cierne sobre el horizonte, y el eco de las sirenas nocturnas parece anunciar que lo que antes era excepcional ahora podría convertirse en la nueva normalidad. Es una tensión palpable, una especie de silencio incómodo que se instaló en las mañanas después de las redadas. Nos hace sentir que, aunque no lo veamos, algo muy pesado se está cocinando a nuestras espaldas. Sección 2. El tablero de ajedrez migratorio. ¿Quién mueve las piezas? 700 palabras. Aquí entre nos, el tema de la migración en México siempre ha sido un volado al aire. Una moneda que cae de un lado u otro según el viento político del momento. Pero estas redadas nocturnas, mis queridos escuchas, le dan una nueva dimensión a todo el asunto. No es solo un cambio de estrategia, es como si de repente alguien hubiera decidido voltear el tablero de ajedrez y empezar la partida de nuevo, pero sin avisar a los jugadores. ¿Quién está moviendo las piezas en esta nueva y apretada dinámica? La pregunta del millón y la respuesta, como casi siempre en la política, tiene varios ceros a la derecha y una fuerte fragancia a presión extranjera. Desde hace tiempo se venía cocinando algo, eso sí. Los discursos en torno a la soberanía nacional y la regulación del flujo se habían intensificado en las mañaneras y en los comunicados oficiales. Pero una cosa es echar un discurso desde Palacio Nacional, y otra muy distinta es actuar con esta contundencia, metiéndose hasta la cocina de las colonias de clase media. Los analistas políticos serios, esos que no se venden por un hueso, apuntan a una presión externa brutal. Principalmente del vecino del norte, ese gigante que a veces nos ve como un patio trasero y otras como un muro de contención que debe pagar él mismo. La teoría más fuerte es que, ante la incapacidad de frenar el flujo en la frontera sur de Estados Unidos, se le está pidiendo a México que haga el trabajo sucio de contención más adentro de su territorio, lejos de los reflectores. Y sabemos que cuando el tío Sam pide algo, más vale que no le salgas con el cuento de que no puedes. Los incentivos económicos y los acuerdos comerciales tienen un peso específico que es difícil de ignorar. Otros, más idealistas o quizá más despistados, sugieren que es una jugada interna del gobierno actual para mostrar mano dura y ganar puntos con cierto sector de la población que ya está harto del tema migratorio, que ve en el migrante una competencia o una carga. Como si un problema tan complejo se pudiera resolver a golpe de titulares y camionetas. Sea cual sea la razón de fondo, lo que es innegable es que la gente está hablando. Y no solo en las sobremesas. El debate está candente y las opiniones, como era de esperarse, están divididas. Escuchas al restaurantero que dice que ya era hora de poner orden, y a la señora de la casa de al lado que se pregunta si no se les está yendo la mano con la manera en que se les trata. Es una fractura social evidente. Lo verdaderamente interesante es que estas acciones no solo afectan a quienes son directamente deportados, crean un ambiente de zozobra, de miedo, incluso entre aquellos que tienen papeles, que han iniciado trámites o que simplemente están en proceso de regularizar su situación. Es como si de pronto la sombra de la incertidumbre se extendiera sobre cualquier persona que no encaje en el molde tradicional. Y eso, mis amigos, es un caldo de cultivo para la desconfianza, para el rumor, para el "ahí viene el lobo". Se obliga a una población ya vulnerable a vivir en las sombras, volviéndose más susceptibles a la explotación laboral y a la extorsión, tanto por parte de criminales como, lamentablemente, de ciertas autoridades. El ajedrez migratorio tiene muchas piezas, y no todas son visibles. Están los migrantes, pero también los empleadores que dependen de esa mano de obra barata, las comunidades de acogida, las organizaciones de derechos humanos y, claro, el gobierno con sus aparatos de seguridad. En este nuevo escenario parece que la reina se ha movido de una manera inesperada, dejando a muchos peones en una situación más vulnerable de lo que ya estaban. La pregunta que flota en el aire es: ¿cuántas jugadas más le quedan al gobierno en esta partida antes de que el jaque mate, en forma de crisis humanitaria o de reclamo internacional, sea inevitable? Y lo que es peor, ¿qué se está sacrificando de nuestros propios valores como nación en el proceso de querer quedar bien con los de afuera? Hay una sensación subyacente de que México está perdiendo el control de su propia narrativa migratoria. Sección 3. El eco de las fronteras invisibles. ¿Quién sigue? 600 palabras.
Con todo lo que ha pasado, la gran interrogante que nos carcome es ¿quién sigue? Si las redadas ya no distinguen entre zonas fronterizas y residenciales, si el manto de la autoridad se extiende hasta el corazón de las ciudades, entonces ¿quién puede sentirse realmente a salvo? Este es el eco de las fronteras invisibles que se están levantando dentro de nuestro propio país. Y la resonancia, créanme, va mucho más allá de las paredes de los hogares migrantes. El miedo se ha vuelto un artículo de primera necesidad, y eso es lo más preocupante. La preocupación no es menor. Las historias de vecinos que han visto cómo sus conocidos, amigos o incluso familiares lejanos han sido llevados circulan de boca en boca. Y estas historias, al final, se convierten en algo más que simples chismes. Son advertencias, son lecciones no escritas de lo que puede suceder. Se habla de que los criterios para estas detenciones son cada vez más amplios, que no solo se busca a quienes han llegado recientemente, sino a aquellos que llevan años, que han echado raíces, que contribuyen de una u otra forma a la economía local. Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga, porque se toca la fibra sensible del sentido común. Si el objetivo es limpiar las ciudades de población irregular, ¿cuál es el siguiente paso lógico en esta escalada? ¿Se van a implementar medidas más estrictas para verificar identidades en espacios públicos? ¿Veremos un aumento en los puntos de revisión aleatorios donde cualquiera pueda ser detenido y cuestionado? La verdad es que la incertidumbre genera paranoia, y la paranoia no es un buen consejero ni para los ciudadanos ni para el gobierno. La paradoja es que, mientras se busca controlar la migración, se corre el riesgo de crear una sociedad más dividida, más polarizada, donde la desconfianza se convierte en la norma de convivencia. Lo que estamos presenciando es un experimento social a gran escala, donde las reglas del juego están cambiando sobre la marcha. Y el impacto no solo se siente en las comunidades migrantes, sino en el tejido social completo. Porque la presencia migrante en México no es algo nuevo. Es parte de nuestra historia, de nuestra identidad como país de tránsito y, en muchos casos, de acogida. Negar esa realidad o intentar borrarla de un plumazo es como querer tapar el sol con un dedo. El costo humano de estas políticas es incalculable, pero el costo para la imagen de México como un país de refugio y respeto a los derechos humanos también es altísimo. La cuestión que nos queda en el tintero es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a permitir que esta situación escale? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando la línea entre la legalidad y la ilegalidad se difumina en la noche y el vecino se convierte en un potencial delator? Las redadas nocturnas son un síntoma brutal, no la enfermedad. La enfermedad es mucho más profunda y tiene que ver con la forma en que, como país y como sociedad, estamos abordando un fenómeno tan complejo y humano como la migración. Y si no le ponemos atención a los síntomas, la enfermedad podría terminar por devorarnos a todos. La tensión implícita aquí es clara. Estas acciones nos están acercando peligrosamente a una crisis interna de derechos y libertades que podría afectarnos a todos, no solo a los migrantes. Y eso es lo que verdaderamente debería mantenernos despiertos. Si esto te inquieta tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte ahora mismo y a compartir este video para que la verdad no se quede en las sombras.